Bendiciones, amados hermanos, amados amigos, cada uno de aquellos que se conectan o que miran este programa en Rema TV. Yo le agradezco primeramente al Señor esta hermosa oportunidad de poder dirigirme hacia allá donde están ustedes. No sé, están en su casita, en el trabajo, en el tráfico. Es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están. Le agradezco a mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, pues la confianza, la delegación para poder trasladar y hablar un pequeño rema referente a la palabra del Señor y nuestra edificación espiritual. Yo le pido que por favor ahí donde está me ayude a orar y le pidamos al Espíritu Santo que sea el que traslade ese mensaje que sale del corazón de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos primeramente tu misericordia, agradecemos tu bondad, tu fidelidad, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de podernos conectar un momento para poder trasladar tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo poderosamente quien envíe la inspiración divina, Señor, para poder dejar un mensaje, para poder trasladar, Señor, esa preciosa semilla que es tu naturaleza, amado Hijo de Dios. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos tomando autoridad sobre los ambientes, sobre el mover, y declaramos en el nombre de Jesús que es tu Espíritu Santo quien nos va a hablar. Yo me constituyo en esta hora en un portavoz para no trasladar pensamiento o intelecto humano, y le pido al Espíritu Santo que sea su voz la que nos guíe y que nos abra el entendimiento de aquello que muchas veces no comprendemos, para poder encontrar sentido a la bendita palabra y así aplicarla en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Yo creo, amados hermanos, que este espacio es bien hermoso. De hecho, usted sabe que este espacio, pues en el canal le han nombrado Cuidando la Semilla. Y es bien lindo porque esa semilla preciosa es nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que todas las personas, siervos del Señor que comparten acá en este lugar, pues en este espacio, pues vienen y trasladan esa naturaleza del Señor que está reflejada en la palabra, porque mire, amado hermano, vano es todo discurso, todo pensamiento que su origen no sea la palabra de Dios. Yo creo que estamos en un tiempo, así como lo describe el Nuevo Testamento, un tiempo peligroso, un tiempo de batalla luz contra luz, y la iglesia se ha convertido en un objetivo de las tinieblas. Y la iglesia debe de estar atenta, la iglesia debe de estar preparada para poder combatir, así como lo dice el libro de Efesios capítulo 6, contra las acechanzas, contra los ataques del enemigo. Entonces la iglesia debe de estar atenta. Yo en esta hora le vengo a decir que estamos en un tiempo de batalla. Estamos en un tiempo de guerra. Estamos en un tiempo donde el enemigo se ha levantado ferozmente y el objetivo son los hijos de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque todas aquellas personas que están en el mundo o que no han conocido a Cristo, pues ellas siguen cegadas en su entendimiento. Así lo dice la palabra. Muchos de nosotros lo fuimos en su tiempo. Y entonces forman parte del reino de las tinieblas. Pero aquellos a quienes la luz ha llegado y nos ha alumbrado el entendimiento, automáticamente nos hemos convertido en enemigos de las tinieblas. La Biblia lo dice en Santiago: no os dejéis engañar, porque definitivamente aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y yo creo que esto es bien tremendo y que nosotros deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad
de asimilar que estamos en una batalla. Yo, entendiendo la figura bíblica, yo recuerdo que cuando el pueblo de Israel era anunciado a través de la batalla, dice que sonaban trompeta. Y al momento de sonar la trompeta, anunciaban a todos que había llegado un tiempo de batalla. Y entonces todos se alistaban para esa batalla, todos se alistaban para la guerra. Yo me imagino que tremendo ha de ser estar en un mover así. Aquellos que estaban tal vez descansando o conviviendo con su familia, al escuchar la trompeta de batalla, se avispaban, se alertaban y entonces buscaban sus armas y ellos ya tenían las instrucciones de lo que tenían que hacer. Pues precisamente así, el Espíritu Santo nos está anunciando que estamos en un tiempo de batalla, estamos en un tiempo de guerra y la iglesia no puede seguir durmiendo. Las tinieblas quieren adormecer a los hijos de Dios con las corrientes de este mundo, pero nosotros debemos de despertar. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, si no mal recuerdo, que ya es tiempo que despertemos del sueño, porque el día de nuestra salvación se ha acercado aún más que cuando empezamos a creer. Entonces estamos en un tiempo final. La iglesia debe estar atenta. Yo recuerdo, por ejemplo, que la Biblia marca y la Biblia enseña que en los tiempos de batalla uno no se puede acomodar. Yo veo el ejemplo en el rey David, que era un rey extremadamente sabio, pero como cualquier humano cometía errores. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 11, si no mal recuerdo, dice que en el tiempo de la batalla, cuando los reyes salían a la batalla, dice que lo que sucedió fue que él se quedó en el palacio. Él se quedó en su casa, acomodado. Y ahí la misma Biblia comienza a expresar y a explicar que cuando se quedó en ese palacio, comenzó a fraguarse en el reino de las tinieblas una de las peores derrotas de David. Y no me estoy refiriendo directamente a que el pueblo en sí fue derrotado. No quiero indagar y explicar eso, sino lo que yo quiero hacer énfasis es que ahí David tuvo una de sus peores derrotas. Cuando los reyes salían a la batalla y él se acomodó. Él en el tejado, lo dice la Biblia, o en el terrado, en la terraza, un lugar de ocio, dice un diccionario que en su momento yo leía. Y él ahí no hizo caso al llamado a la batalla y se quedó. Y desde ahí comenzó a ver a una mujer, que ese fue el pecado que se infiltró en su casa y que él, pues, el Señor le reclamó grandemente. Tú conoces la historia porque estoy hablando del pecado de David con Betsabé. Pero a lo que yo quiero hacer énfasis es que era un tiempo de batalla. No te puedes quedar acomodado. Viene a mi mente, por ejemplo, nosotros no tenemos esos sistemas, pero en países más desarrollados, ciudades más grandes, hay sistemas de alerta sísmica. Y qué tremendo que cuando detectan el movimiento telúrico, dice que comienzan a sonar esas alarmas segundos antes de que venga el impacto y entonces la gente comienza a correr. Yo no me imagino a alguien que escuche las sirenas de alarma sísmica y se quede, va a haber un temblor, va a haber un terremoto, a ver qué pasa. No, se para y lo primero es velar por él mismo y velar por su casa y dónde está su familia y salgamos de aquí. Guardémonos, protejámonos. Pues exactamente a lo que yo quiero llegar con esto es que la iglesia se le está anunciando que viene un tiempo de batalla y está en un tiempo de batalla y no se puede acomodar. Entonces yo veo Isaías capítulo 55 versículo 6 y me llama la atención porque dice: busquen a Jehová y lo encontrarán.
Me impacta esta palabra busquen. Porque el que busca encuentra, dice la palabra del Señor. Y llámenle. O sea, está hablando de lo que aún nuestro apóstol ha hablado en algún momento. Buscar, llamar, tocar. Y ahí está hablando que la iglesia tiene que accionarse. La iglesia tiene que ir y buscar. La iglesia tiene que ir y llamar. Y va a encontrar al Señor. Pero me llama esta expresión la atención porque esta versión dice, mientras todavía está cerca. O sea que nos da a entender que va a llegar un momento donde no está cerca, donde no va a estar cerca. Esto viene a mi mente, yo lo puedo relacionar con lo que habla el libro de Lucas. Y cuando el Señor viene y mira la ciudad y comienza a lamentarse sobre ella y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise venir y congregarlos, arroparlos, juntarlos, como la gallina cubre a sus polluelos? Pero ciertamente, me llama la atención esto y me impresiona, porque dice, ciertamente vendrán días terribles sobre ti. Y la conclusión de esto es, porque no aprovechaste el tiempo de tu visitación. Entonces, cuando estaba la visitación de Dios, Israel, Jerusalén se tenía que acercar, tenía que aprovechar. La visitación era esa gloria postrera que les había llegado anunciada en el libro de Ageo. Es esa gloria personificada en nuestro Señor Jesucristo que se había acercado a ellos. Tenían al mismo Dios de frente y no lo aprovecharon. Pues exactamente así está pasando en este tiempo. El Señor se está derramando de formas impresionantes, de formas maravillosas, y mucho pueblo sigue adormecido. No está aprovechando el tiempo de la visitación. Entonces el Señor le dice, búsquenlo, llámenlo, acérquense, mientras todavía está cerca, mientras todavía se puede encontrar, porque van a venir tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles es el periodo tribulacionario, la semana 70 de Daniel, días de angustia terrible que van a venir sobre la faz de la tierra para aquellos que no aprovecharon, aquellos que se adormecieron en el tiempo de la batalla. Entonces dice, busquen a Jehová, llámenle. ¿Cómo hacerlo? Aquí viene y nos lo explica. Versículo 7. Arrepiéntanse. O sea que la clave para poder buscarlo, para poder acercarnos y para poder encontrarnos va a ser arrepentirnos. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien. Mire qué interesante esto. Los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Entonces a mí me impacta mucho esto porque esa palabra arrepentimiento nosotros sabemos que significa cambio de pensar. Eso significa arrepentimiento. Y después en ese mismo verso lo vuelve a repetir y dice, cambien su manera de pensar y dejen su mala conducta. Es más o menos como lo que dice Romanos capítulo 12 en la Dios habla hoy, que dice cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, que haya un arrepentimiento, arrepiéntanse. Entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, tu perspectiva, entonces cambia tu manera de vivir. Y entonces te vas a poder acercar a Dios. Vas a poder aprovechar la visitación de Dios. Ok. Y alguien me puede decir, hermano, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que usted estaba diciendo hace un ratito de que era un tiempo de guerra, que era un tiempo de batalla? Pues yo te voy a decir que tiene que ver mucho. Porque la iglesia en este tiempo dice que tiene que ser armada.
tiene que ser preparada, tiene que ser capacitada. Pero no significa que vamos entonces ahora a decirle, a ver hermanos, todos van a traer su metralleta, todos van a traer sus pistolas, todos van a traer sus granadas. No, hermano, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Entonces, la capacitación y la preparación en esta batalla espiritual tiene que ser con elementos espirituales. Y entonces esos elementos espirituales van a comenzar a prepararte para poder batallar en medio del reino de las tinieblas. Bueno, entonces dice, busquen a Jehová y arrepiéntanse mientras Él está cerca. Me llama la atención solo como un dato curioso, y que con esto quiero concatenar otro versículo, es que esto aparece en Isaías 55. Como usted sabe, el libro de Isaías es una Biblia pequeña. En los 66 capítulos del libro de Isaías encontramos encriptados en figura los 66 libros de la Biblia. Entonces, este capítulo 55 correspondería al libro número 55 de la Biblia. Y cuando usted va, y ahorita le pregunto cuál es el libro 55 de la Biblia, haga sus cuentas: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, y comience a contar usted, o para más fácil, vaya de atrás para adelante, ¿va? Entonces comienza Apocalipsis, Judas, Tercera de Juan, Segunda de Juan, y así. Y usted se va a dar cuenta que el libro 55 de la Biblia es el libro de Segunda Timoteo. A mí me impacta mucho el libro de Segunda Timoteo. Yo siento que es de mis epístolas favoritas, porque tiene mucha riqueza ahí. El apóstol Pablo fue de las últimas cartas que escribió, y me llama la atención que en esas últimas cartas que él escribió, ahí mismo en Segunda Timoteo es cuando él dice: estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Ya terminé la carrera, ya culminé. Es el último contacto que sabemos de Pablo para la iglesia. Después sabemos que la última carta, muchos ahí difieren, fue la carta de Hebreos. Muchos dicen que no fue el apóstol Pablo, otros dicen que sí. Nosotros creemos doctrinalmente y que sí, el apóstol Pablo lo escribió por muchas razones. Pero la última carta que él escribe, que es bien notoria y que todos estamos de acuerdo que él escribió, fue Segunda Timoteo. Y entonces Segunda Timoteo, dentro de las cosas que nos habla de los niveles de cristiano, como por ejemplo acá, Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3, y dice: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Después tú puedes leer que el versículo 4 dice: ningún soldado que esté en reclutamiento activo se enreda en las cosas de esta vida. Me llama la atención que la Biblia Reina Valera 1909 dice: ningún soldado activo se embaraza con las cosas de esta vida. Esto es bien tremendo. Con tal de agradar a aquel que lo salvó. O sea, es bien tremendo porque no nos podemos embarazar. Aquí podríamos hasta comenzar y desglosar otro tema, que serían embarazos no deseados, espiritualmente hablando, que son producto de la carne. Porque la Biblia habla, por ejemplo, en Juan capítulo 1, que hay embarazos físicos de niños, perdón, lo que voy a decir, lo puedes tú leer, que no nacen por voluntad de Dios, sino que nacen por voluntad o iniciativa humana. Esto es bien tremendo, es bien delicado. No sé por qué estoy tocando eso, pero bueno, volviendo al punto, quiere decir que hay embarazos espirituales que no son de Dios y que nos pueden estorbar nuestra vida delante del Señor, y peor en tiempo de guerra, no se puede. Entonces, Isaías 55 tiene encriptado Segunda Timoteo. Y entonces ahí dice: acérquense al Señor, busquen al Señor. Segunda Timoteo, dentro de muchas enseñanzas que nos da, nos dice:
necesitas entender que tenés que alcanzar estatura de soldado. Tenés que trascender más allá. No quedarte en el atrio ni en el lugar santo, sino trascender al lugar santísimo. Tu nivel de compromiso delante de mí, dice el Señor, tiene que avanzar. Por eso el verso 4 dice: ningún soldado, lo que le dije hace un momento, pierde su tiempo, dice esta versión, pensando en asuntos de la vida civil. Y vuelve a utilizar la palabra pensar. O sea que el soldado debe de cuidar sus pensamientos. En Isaías 55 leímos: arrepiéntanse, busquen, acérquense a Dios. Y entonces cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es lo que dice ahí, lo que acabamos de leer. Después aquí nos habla en 2 Timoteo que el soldado no pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, en asuntos de este mundo. Porque lo único que le preocupa, que ocupa su mente, es agradar a su capitán, y nuestro capitán se llama Jesucristo. Entonces mire qué tremendo esto. Pero su mente está ocupada por las cosas de Dios. Por eso la Biblia nos habla impresionantemente cuando se refiere a Salmos capítulo 1 versículo 3, y dice que ciertamente ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero en el versículo anterior dice que ese árbol es representado a aquellos que ponen en Jehová y en la ley del Señor, en su palabra, su delicia, y en ella meditan día y noche, ocupan su mente en lo de Dios, un campo de batalla. Entonces yo te quiero decir que tu mente es un campo de batalla, y esa mente tiene que ser ministrada por el Señor. Entonces tú tienes que tener mentalidad de soldado, y esa mentalidad de soldado no al compás y a la forma del mundo, sino el buen soldado de Jesucristo, que ocupa su mente en las cosas del cielo, que pone su mente en las cosas del cielo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3: fijad la mira en las cosas del cielo y no en la tierra. Pero cuando tú lo lees en la Biblia de las Américas, tiene una llamadita que ahí dice, donde dice fijad la mira, dice poned vuestra mente, fijad vuestros pensamientos en lo del cielo y no en la tierra. Entonces somos catapultados a una dimensión celestial gloriosa y vemos más allá de lo que nuestros ojos terrenales ven, y comprendemos la dimensión de lo de Dios. Entonces esto es bien tremendo, porque el soldado no pierde su tiempo con su mente ocupada en las cosas de este mundo, en la vida civil, sino que ocupa su mente en las cosas del cielo. Entonces podríamos decir, ocupando el verso que yo le mencionaba hace un ratito de este 2 Timoteo capítulo 2 verso 4, pero en la Biblia 1909, que el embarazo se produjo en la mente. La mente fue capturada y contaminada, más o menos como lo que la Biblia habla que sucedió con Adán y Eva en el huerto, que Eva comenzó a ser endulzada en su oír por la serpiente, y entonces esa serpiente le contaminó el pensamiento. De hecho hay un verso, yo creo que lo tengo acá, déjeme ver si acá lo tengo, pero 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas, extraviadas, apartadas de la sencillez que es en el Cristo. Me llamaba la atención esta versión por muchas cosas, pero dentro de ellas que dice la sencillez que es en el Cristo, dentro de Él, no fuera de Él, no separados de Él. Pero para estar dentro de Él, nuestros pensamientos tienen que estar conectados con Él, tienen que estar sumergidos en Él. Pero entonces dice
Que la serpiente lo que hizo fue que la engañó a la primera mujer, a Eva, y le extravió sus pensamientos. Le capturó sus pensamientos, le endulzó el oído, la engañó y la separó. Pues así mismo dice que la iglesia en este tiempo corre el riesgo de que su mente sea cooptada, capturada por el enemigo. Y entonces lo que suceda es que se aparte de estar sumergida en Cristo y que ella camine por su propia cuenta. Y recuerde que Eva nos representa a nosotros, la postrer Eva. Así como Jesucristo es el postrer Adán, la iglesia que se casa con él es la postrer Eva, y esa postrer Eva tiene que ser sumergida en él. Así como en el paraíso la primer Eva fue dada a luz del costado del Señor Jesucristo, dentro del paraíso, asimismo esa iglesia que nació del costado del Señor, del costado de Adán con la primera Eva, asimismo esa iglesia que es representada naciendo del costado del Señor Jesucristo, cuando brota del agua y sangre, tiene que ser sumergida en él y dada a luz en los lugares eternos. Somos la postrer Eva, pero te quieren atacar la mente. Entonces ya te dije, volvamos a donde estábamos. Déjeme ver si encuentro el verso. Aquí está. Entonces, ese soldado no pierde su tiempo. Si va conmigo, ¿cómo vamos relacionando el tema, verdad? Comenzamos de Isaías 55. Arrepiéntanse, aprovechen el tiempo de la visitación de Dios. Aprovechen que Él está cerca, búsquenlo a Él. Cambien su forma de pensar. Después nos lleva a 2 Timoteo, que es el capítulo 55 de la Biblia, o el libro 55 de la Biblia, representado en ese capítulo 55 de Isaías. Y nos dice entonces 2 Timoteo, el libro número 55, ustedes son soldados. Y el soldado no pierde su tiempo pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque su mente es un campo de batalla. Ok. Y después dice, mire qué interesante, verso 15, ahí abajito en 2 Timoteo 2. Procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque este obrero, este soldado, este cristiano que avanzó, esta postrer Eva sumergida en Cristo, sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Entonces aquí viene otra demanda, amado hermano, y tú que me estás escuchando. El exponer y el analizar la palabra de Dios no es cosa solamente de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros, de evangelistas. No, eso es del soldado, eso es del buen obrero, eso es de la iglesia que está siendo preparada para presentarse delante de Él. Y dice que sabe analizar. Porque ya le dije hace un ratito, su mente está ocupada en la palabra del Señor porque es su deleite. Entonces se convierte en un árbol fructífero. Algo así como lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien. Hay una versión que dice para que tengas éxito en todas tus empresas, en todo lo que emprendas. Hermano, el libro de la ley, la palabra del Señor. De hecho, yo recuerdo que en el libro de Deuteronomio capítulo 17 dice que dentro, como el Señor nada se le va, y dentro de las instrucciones que le dejó al pueblo de Israel a través de Moisés, su siervo, le dice, mira, escribe esto. Cuando tú pienses tener un rey y lo levantes sobre ti, este que sea tu rey, mire qué interesante, deberá hacer una copia del libro de la ley y leerla todos los días de su vida, para que no se desvíe. Mire qué lindo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amar la palabra, que el sumergirse en la palabra, que el ocupar nuestra mente en la palabra es cosa de reyes. Y la Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pedro,
vosotros sois un linaje escogido. Sois reyes y sacerdotes. Entonces a veces nos gusta decir, sí, somos reyes, somos sacerdotes. Sí, pero el rey ama la palabra. El rey está ocupado y la lee todos los días. Hermano, yo le he dicho a veces a algunos hermanos cuando me toca compartir acá en la congregación, en algún otro lado, o con jóvenes que trabajo también directamente con ellos, y le digo, miren mucha, perdón por el mucha, pero así les digo, ¿cuánto tiempo ocupás leyendo la palabra del Señor? Hermanos, si se nos va el tiempo en otras cosas, usted agarra el teléfono y se pone a ver sus redes sociales y dice, uy, fulano, fulana, ¿dónde anda? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está haciendo? Y esto y lo otro, y se nos pasa ahí el tiempo ahora con los famosos reels, ¿va? Que uno, en cuanto a un video chistosito, viene otro y de acuerdo a lo que a usted le guste, ahí le sale. Si a usted le gustan los carros, le salen carros, le gustan recetas, le salen recetas, le gustan alabanzas, le salen alabanzas, lo que sea, ahí le sale cualquier cosa. Pero la palabra de Dios le ocupamos el tiempo. Por eso le digo, ese verso ahí dice que el rey iba a hacer una copia, o sea que iba a agarrar la palabra del Señor y la iba a transcribir. Y que aparte de transcribirla toda, eso sería impresionante que nosotros lo hiciéramos. Tremendo. La iba a leer todos los días de su vida. Sumergidos. Entonces, este verso dice que ese buen obrero, ese hombre de Dios, sabe analizar y exponer. A mí me llama la atención este versículo porque para mí es un versículo escatológico. ¿Por qué le digo que es un versículo escatológico? Porque aquí dice, procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado. Y cuando tú te presentes delante de Él aprobado, no tendrás de qué avergonzarte. Y como no hay de qué avergonzarte, no te van a regresar, sino que en el Bimá vas a ser presentado aprobado. Glorioso. Pero porque sabes analizar y exponer la palabra, hablarla. De tu interior brota como una naturaleza, como una corriente de agua de vida, así como lo decía el Señor en Juan, que de su ser brotarán ríos de agua de vida. Y esto es por el Espíritu Santo, o hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te recordará todas las cosas, dice otro versículo. Pero ¿qué te va a recordar? La misma palabra de Dios, que es tu identidad, que es tu naturaleza. Entonces, te van a atacar la mente. Mira este versículo. 1 Pedro 1:13. Por lo tanto, ceñid vuestro entendimiento. Otras versiones dicen, ciñen sus mentes, preparen sus mentes. ¿Para qué? Para la acción. Sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación es la palabra griega 601, si no mal recuerdo, o 602, pero una de esas dos es, y es la palabra apocalipsis. Entonces de ahí viene la palabra apocalipsis. Entonces mire, yo lo entiendo y déjeme explicárselo en este momento de esta forma. Ahí dice, preparen su mente, porque cuando llegue el cumplimiento del apocalipsis, de los tiempos finales, ustedes van a estar atentos y no van a ser derrotados. Hermano, y no nos podemos hacer de la vista gorda porque ya estamos en tiempos apocalípticos. Usted lo puede ver en el entorno. Mire todo lo que nos ha tocado vivir estos últimos años. Aún, hermano, empezando este año, hace ya un par de meses que iniciamos este año, y tantas noticias, tantas cosas, y no se diga lo que hemos vivido con anterioridad. Estamos en tiempos apocalípticos, estamos en el apocalipsis del Señor. Entonces, en ese apocalipsis el Señor derrama su gracia, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. Usted mira que en este tiempo apocalíptico ha abundado la maldad, ha abundado la iniquidad, ha abundado el pecado, pero el Señor está
haciendo sobreabundar su gracia, porque la gracia es el elemento que a nosotros nos hace ser vencedores sobre el pecado, nos ayuda a vencer. Pero entonces nuestro entendimiento tiene que estar preparado, porque hay una batalla en la mente. Entonces yo te quiero hablar de la última batalla. Y yo considero que esa última batalla va a ser en la mente, en nuestras mentes, en nuestro interior. Y ahorita le voy a poner algunos versos. Quiero que vaya conmigo. Vamos a ver. Volvamos a Isaías, que es la base de donde estábamos hablando. Y mire qué impresionante esto. Ya le dije, me impacta mucho. Porque ahí mismo en Isaías 55, ahora en el verso 8, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Entonces nos vuelve a hablar. Busquen al Señor, acérquense a Dios, arrepiéntanse. Después les dice, cambien su forma de pensar, les está diciendo. Y aquí les dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi forma de pensar no es tu forma de pensar. Y por lo tanto, mis caminos, en el camino que se camina, mi forma de vida, mi forma de conducir, mi forma de caminar, están muy encima de lo que pudieran imaginarse. Qué tremendo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Aquí tenemos tanto que hablar, pero en la forma más diluida, en la forma más simple, más sencilla de explicar. ¿Será que pensamos como Cristo? Y así vamos a descubrir el pensamiento de Dios. Pero ¿será que pensamos como el Señor? Y más aún, ¿será que actuamos? Por eso dice, mis caminos no son, tus caminos están por encima de. Mis caminos van más allá de lo que tú piensas. Por eso la Biblia habla de diferentes caminos, caminos que llevan a la muerte. Por eso la Biblia también dice, párense por los caminos, párense por las sendas y pregunten el camino eterno. Que es la senda antigua, es un camino eterno, así se puede traducir, y anden por él. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Párense un ratito. A mí me habla eso de reflexionar. Yo voy caminando y el Señor me dice, hey, párate y reflexiona y analiza. Como lo que dice 2 Timoteo 2:15, analiza. Y dice, ¿será que con este caminar me estoy acercando a Sión? ¿Será que en este caminar voy en esa calzada de santidad que describe Isaías, que es donde caminan los que van subiendo hacia Sión? ¿O será que mi caminar no está siendo agradable? Pero entonces, para describir el caminar, necesito entender el pensamiento y cambiar el pensamiento. Y después en el verso 10 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Vuelve, por eso le digo, Isaías 55 está íntimamente ligado con 2 Timoteo, porque ahora aquí habla de un sembrador y 2 Timoteo habla de la estatura del sembrador, ¿va? Así es mi palabra que sale de mi boca, no regresará para mí incumplida, sino cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para que la envíe. Habla la palabra de Dios. Entonces todo esto es una especie de rompecabezas donde nos está hablando de la palabra, los pensamientos, nos está hablando del arrepentirse, de buscar a Dios, del soldado, del pensamiento del soldado. Es muy amplio. Pero entonces, tu mente es un campo de batalla. Tenemos que analizar nuestra mente y qué es lo que está viniendo sobre nuestra mente. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces mire este verso, yo sé que usted ya lo tenía en mente. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. ¿Y cómo podría entender? Vuelve a usar la palabra entendimiento.
¿quién en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo? O sea, el pensamiento de Cristo no se va a alcanzar en un estado natural, que yo le agregaría, según la Biblia, que es un estado natural, que es sinónimo de terrenal, que después ese sinónimo de terrenal también puede acoplar ahí un estado animal. Yo sé que es fuerte la palabra, la Biblia la describe en la sabiduría terrenal, animal, diabólica, que habla en Santiago. Pero esa palabra animal es algo impulsado por el ánima, que es la palabra griega para decir alma. Entonces es un pensamiento almático, no del cielo, sino que humano, terrenal. Y así no se va a conocer el pensamiento de Cristo, con pensamientos carnales, con pensamientos humanos, con pensamientos almáticos. No se va a llegar a conocer el pensamiento de Cristo. Entonces tú vas a estar constantemente siendo derrotado por el pecado, porque tu mente no ha sido catapultada a la dimensión del Señor. ¿Qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, esto es tremendo, en lo espiritual, bueno, no en lo natural, sino ser catapultado a lo espiritual, a la dimensión de vivientes. En lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. O sea que si nosotros nos llamamos cristianos, nuestro pensamiento tiene que ser como el de Cristo. Y para que nuestro pensamiento sea como el de Cristo, nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento espiritual, no terrenal, humano, carnal, sino en el espíritu. Y entonces vamos a poder ser cristianos de verdad. Por eso, hermano, mire, dicho sea de paso, ese término cristiano no es para cualquiera. Muchos pueden ser evangélicos o seguidores de otras religiones, pero cristiano es el que tiene el pensamiento de Cristo. Y para tener el pensamiento de Cristo tiene que tener un pensamiento espiritual. Pensar en las cosas del espíritu, lo dice Romanos capítulo 8. Que el pensamiento en las cosas del espíritu es un pensamiento que da vida. Es un pensamiento que produce vida. Es un pensamiento que produce paz. Pero esa palabra vida es la palabra zoe o sao, que es viviente, que significa o que está haciendo alusión a lo que dice primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, y nosotros los vivientes seremos arrebatados. O sea que tenemos que tener pensamiento de viviente para poder ser arrebatados, pero para eso tenemos que estar sumergidos en Cristo, que son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ay, Dios, mire, voy rápido porque el tiempo aquí vuela. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Ya dijimos, no podemos nosotros depositar nuestra mente ahí. Pero los que se identifican, ¿por qué se identifican? Porque tienen algo en común con el ruaj, dice esta Biblia, pero en paréntesis yo le ponía espíritu con E mayúscula, porque es ruaj con R mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Los que se identifican con el Espíritu Santo ponen su mente en las cosas del Espíritu, en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, no en las cosas almáticas, no en las cosas terrenales. Tenemos que ser catapultados. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, controlar la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida. Ya dijimos, esta palabra vida nos habla de la naturaleza de los vivientes, los que son arrebatados.
y a la paz. Y me impacta porque la paz, ese es el elemento que usa Dios en el final del tiempo. La Biblia dice, y el mismo Dios de paz, en esa faceta de Dios de paz, os santifique por completo. Y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la parucía, la venida secreta del Señor. Pero ¿quién lo preparó? La paz, la faceta del Dios de paz. En Romanos capítulo 13, si no mal recuerdo, también menciona, y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá debajo de sus pies, dice la Biblia. Es tremendo. Entonces, el pensamiento. Solo leo rápido para llegar a algo que le quiero mostrar. No se amolden a este mundo, no se acoplen a este mundo, no pierdan la batalla con este mundo. Quieren atacar tu mente, sino que transfórmense por la renovación de su entendimiento, la renovación de la mente, de modo que puedan discernir, para que no nos tonteen, para que no nos engañen, para que puedan comprender. Por eso la Biblia también habla en Malaquías capítulo 4, que es otro verso escatológico. Comienza a decir, mas a vosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Está hablando de la venida del Señor. Pero en el capítulo 3, en los versos 18 o en los últimos versículos del capítulo 3 dice, entonces volveréis a distinguir, a discernir. Porque aquí viene el día del Señor ardiente como un horno. El día del Señor es la tribulación. Pero antes de que venga la tribulación viene un tiempo de discernir. Pero es una mente que ha evolucionado, que ha crecido y que se opone al pensamiento del mundo, que se opone a la corriente del mundo y que está ganando la batalla en contra del pensamiento del mundo. ¿Y qué es lo que trae ese pensamiento del mundo? Una batalla de mentes. Y lo estamos viviendo. Batalla de pensamientos, batalla de sabidurías, de inteligencias. Nuestro apóstol nos ha estado enseñando últimamente que hay 12 tipos de inteligencias. Y yo creo que esos 12 tipos de inteligencias que lo marca aún la psicología humana, pueden ser usadas en lo bueno y en lo malo. Ciencia. Las mentes está íntimamente ligada con la ciencia. Por eso la Biblia dice, cuídense con la falsamente llamada ciencia. Una ciencia llamada errónea o falsamente llamada así. La Biblia dice en Daniel que ciertamente iba a aumentar la ciencia, pero sabemos de que ese aumento de la ciencia en el original significa también iniquidad. O sea que la ciencia relacionada con la iniquidad y la iniquidad relacionada con la mente. Mentes inicuas, la Biblia habla de eso. Que están fraguando, pensando cómo hacer el mal. Ideologías, criterios. Estamos en un tiempo de batallas de ideologías, de criterios. Tú tienes que sembrarte en lo de Dios y sembrar a tus hijos en lo de Dios, velar tu casa para lo de Dios. Por eso en esta hora entiende que estamos en tiempo de guerra, en tiempo de batalla. El Señor te está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Mira tu casa, mira tus hijos. Entiende que quieren dañar su mente, su pensamiento, sumergirlo en pensamientos diabólicos, terrenales, humanos. Pero tenemos nosotros que ser sumergidos en la naturaleza del pensamiento de Cristo. Bueno, solo te quiero poner algunas mentes del lado de las tinieblas. Ahí te las pongo en la pantalla, ya se me fue el tiempo. Una mente perversa, mente hueca, mente ambiciosa, codiciosa, aturdida, angustiada, trastornada, oscurecida, ignorante, cegada, confundida, babilonizada, nublada. Una mente ilusa, embotada, sucia, turbada, reprobada, carnal. Ahí está las mentes de este mundo. Corrompida, perdida, contaminada, depravada. Pero del lado de Dios, con lo que tenemos que ser ministrados, también hay sana, sensata, limpia, sencilla, abierta a lo de Dios. Esto es impresionante. Y les abrió sus mentes. Honrada, cuerda, entendida, inteligente, clara, aguda, tranquila, buena, experta. O sea, tú sabes a dónde llevas tu mente, a dónde conduces tu mente.
renovada y la mente de Cristo. Cuando yo contaba que eran alrededor de 22 mentes buenas. Ese 22 es el sello de Dios, la tau. Por eso se pone en la frente, la tau de Dios, que es aprobación de Dios, la mente. Por eso cuando nos presentemos delante del Señor nos van a poner la tau. Nos van a escribir un nombre, pero para escribir se necesitan letras. Es una mente sumergida en lo de Dios. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, ya no tengo el tiempo. Se me fue. Pero te quiero dejar, estás en la última batalla. Batalla contra las tinieblas y quieren atacar tu mente y la mente de tus hijos. No dejes que los contaminen. Mira las redes sociales, mira la ventana de Overton, mira toda la información que llega. Están atacando la identidad de los cristianos y de los nuestros. Parémonos en orden de batalla como soldados y digamos no vas a tocar y no vas a llegar a mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este tiempo tan hermoso, privilegio glorioso de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sumerja nuestra mente en ti y que podamos ser hallados agradables, aprobados delante de ti y digas, este es mi hijo en el cual mi corazón se complace. Ayúdanos, Señor, que nuestra mente cambie, que nuestra acción cambie, que nuestra vida cambie, Señor, y que podamos ser agradables delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, así como lo dice tu palabra, que no regresa vacía, sino que deja una semilla para que podamos dar fruto al 100%. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.